El vuelo del Fénix los invita hoy a ver desde una perspectiva analítica las versiones de la historia recibida, viendo dentro del caleidoscopio terrestre, una parte de un todo. Este vídeo se titula La manipulación de las élites. Pasado y presente. El planeta está plagado de restos megalíticos de la Atlántida, tangibles, visibles, concretos, irrefutable realidad. El continente perdido sigue siendo un tabú mitológico. En Göbekli Tepe, Turquía, los que nos decían que Tiahuanacu no podía tener más de 3000 años, ahora no saben qué hacer para desdecirse. Göbekli Tepe, un conglomerado de megalitos prehistóricos, supera los 12000 años de antigüedad, que son nada en comparación con los 50.000 años que tendrían los megalitos supermasivos encontrados por Georgi Sidorov en el monte Gornaya Shoria en Siberia, que dejan realmente pequeño al famoso megalito de Baalbek en Heliópolis. En Sudáfrica, Michel Tellinger y Johan Eine han descubierto las huellas inequívocas de estructuras gigantes planificadas, un gran conglomerado urbano de 35.000 kilómetros cuadrados que tiene una antigüedad de 250.000 años. La trama de la llamada Edad Antigua está distorsionada, no se evolucionó de una prehistoria retrasada, donde los cavernícolas descubrían poco a poco que no eran solo animales. Se nos quiere hacer creer que los remanentes de una gran conflagración, esta sí registrada y además abundantemente documentada con rastros forenses, restos radiactivos, monumentos vitrificados por el calor nuclear, en fin, que de la noche a la mañana perdieron todas sus posibilidades tecnológicas, y habitaron lóbregas cavernas, son los antepasados simiescos e involucionados nuestros que tuvieron que atravesar milenios en el cretinismo paleolítico para llegar al hombre moderno. La Edad Antigua que nos reseña la historia, desde una humanidad saliendo del salvajismo y que comienza a forjar metales, es una impostura, porque los ancestros de esos salvajes usaban aleaciones de metal tan avanzadas como el oricalco, conocimiento que se perdió por los cataclismos que destruyeron esa remota civilización atlante. Sumeria y Tiahuanacu son remanentes, resabios de aquella esplendorosa y floreciente era antediluviana. La Roma imperial fue un techado de virtudes y grandeza, orden y progreso, como todos los grandes imperios que han existido. La Europa visigoda, de los grandes reinos íberos, francos y germánicos, fue una de las épocas de esplendor y abundancia más importantes de la historia, sometida al oscurantismo y destruida. La Alta Edad Media, donde comenzaría la hegemonía de la religión, del culto, sobre los imperios regios. Justamente para lograrlo, los sacerdotes del culto tuvieron que borrar la prehistoria. Es en este período que las monarquías son sustituidas y sus linajes adulterados. Sajones, francos, frisones y vikingos fueron tan asediados y cercados, en algunos casos, masacrados por las huestes papales, que se vieron obligados a realizar grandes emigraciones al continente americano 5 siglos antes de que Colón descubriera América. Las momias rubias caucasianas aparecen por cientos en chulpares y pucaras de la época incaica. La gran guerra de Tiahuanacu entre los pueblos diaguitas y satélites, comandados por mercenarios templarios y sacerdotes católicos llamados Peizume y Tunupa, acabaron con la masacre de 50.000 vikingos en la Isla del Sol en el siglo XIII. La gran acción en los tiempos modernos fue encumbrar, en primera instancia a la burguesía, es decir, los banqueros, y cuyo fin oculto, es acabar con la monarquía en la que no pueden ingresar. Comienza en el seno de la Iglesia en Inglaterra y luego en Francia. Los jacobinos ingleses, a instancias de sus hermanos franceses, financian a los rebeldes de las colonias americanas. Washington y compañía, reciben grandes contingentes militares, armas y dinero para sostener la guerra independentista. Entre tanto, ingleses y franceses, a su vez, financian y orquestan la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo, preparan la rebelión de las colonias españolas. Toda una conjura contra los imperios británico, francés y español. Y como no podía ser de otra manera, la masa colonial, criollos y mestizos americanos, usados, pensando que van a ser libres, marchan al despeñadero, después de sangrientas secesiones y caos. Darán lugar a las débiles y divididas naciones sin identidad que tenemos hoy en día. En ese contexto postindependencia, nacionalista que quiera salir de la órbita de la democracia liberal, es decir, embebida de la ideología revolucionaria jacobina, será descontinuado y olvidado. Así acabaron Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Rosas y San Martín, O'Higgins, y tantos otros crédulos que acabaron sus días arrepentidos de su incauta ingenuidad, traicionados y usados por los mismos que los encumbraron. Ya está todo dispuesto para se prepare una nueva fase del plan, destruir para siempre a la monarquía mediante una revolución más profunda y planificada.
de los congresos se da luz verde para una nueva versión del jacobinismo, que se viene ajustando y perfeccionando desde hace décadas, con teóricos que ingresarán un odio más profundo a la monarquía y el nacionalismo. Surge el gran paradigma internacionalista, del que careció en gran medida la Revolución Francesa. Las tradiciones ancestrales de todos los pueblos de la Tierra nos refieren la injerencia de tan solo una sola raza de deidades, y esa es la respuesta al por qué se ha distorsionado el tema de los alienígenas. Es urgente hacernos perder el rastro. Esto es, que toda esa parafernalia es una cobertura diseñada por los servicios de inteligencia de las potencias aliadas. Se trata de blanquear a la deidad monoteísta, porque ya el sistema ha desplazado a las demás deidades en el mundo occidental, la Pachamama, Huiracocha, Quetzalcóatl, Kukulcán, Odín, Thor. Se consideran mitos del imaginario de pueblos retrasados según el racionalismo. La verdad es que todos los dioses participan de la misma esencia, tienen el mismo origen extraterrestre, son de una misma identidad racial. Que a veces tomen la forma de serpientes, dragones, zarzas ardientes, luminarias enceguecedoras, animales arquetípicos, lagartos, o forma humana, no implica que sean de otras tantas razas. El hecho de que estén en guerra y sean antagónicos, tampoco. Los alienígenas son entidades de un rango muy superior de existencia que provienen de un mundo inimaginable para seres como nosotros, encadenados a los ciclos de vida y muerte de una entidad biológica. Ellos son las estrellas, tan grandes que pueden contener tranquilamente multiversos. También por las tradiciones, ahora sabemos que una parte de esta raza decidió tomar formas humanoides superiores, para experimentar e interactuar en los mundos materiales, por eso el libro de Enoch es inencontrable hoy en día en su forma pura, pues narra toda esta caída. El hombre ha olvidado que es una deidad y ante la confusión consecuente, ha perdido el origen, acepta de buen grado cualquier culto que le mitigue el dolor intrínseco que genera el mero hecho de existir. Sin rumbo, el hombre en estas circunstancias ya está servido para la igualación del control social. Para conocer la actualidad, revisemos lo que acontece desde el año 1870. Las familias aristocráticas que se pusieron del lado del papado bajo el Papa Pío IX después de que el ejército del Reino de Italia dirigido por la familia Saboya ingresara en Roma el 20 de septiembre de 1870, derrocó al Papa. Y los estados pontificios, y se hizo cargo del Palacio del Quirinal, y los nobles posteriormente ennoblecidos por el Papa antes del Tratado de Letrán de 1929. Cualquier familia que produjo papas para el Vaticano es realeza. La mayor parte de la nobleza negra es realeza del Vaticano. La nobleza negra se consideran príncipes soberanos. Los terratenientes siempre han sido los dueños dominantes de oro y metales preciosos. Autorizan y financian a banqueros y empresarios para que trabajen para ellos a través de sus hogares corporativos. Autorizan y emiten la creación de leyes, agencias, militares, empresas y universidades. Crean y dirigen religiones y sociedades secretas. También financian y organizan sindicatos del crimen organizado como si fueran empresas comerciales. Funciona como una red de inteligencia que luego trabaja con agencias de inteligencia como la CIA, la NSA y el MI6 para mejorar su sistema de inteligencia. Los obispos y sacerdotes operan como supervisores y los jesuitas funcionan como espías entrenados en el engaño y están infiltrados en todas partes. Hollywood, la Iglesia de la Cienciología y Silicon Valley son operaciones militares como la agencia DARPA de los Estados Unidos y son administrados por miembros de la realeza y nobles europeos. De este modo, el mundo puede ser dirigido por muy pocas personas en la ciudad de Londres y otros centros de la hermandad como París, Bonn, Bruselas, Washington, Nueva York, Suiza y el Vaticano. Es una estructura simple y brillantemente ordenada, gobernada desde la cima con una vara de hierro, y ninguna piedad es mostrada a nadie que no haga exactamente como se le dice. Ese es el por qué ha funcionado tan eficientemente durante tanto tiempo. Añada el hecho de que la verdad de lo que está ocurriendo es tan rara que la mayoría de las personas no la creerá y usted tiene la situación perfecta para el control en curso, control incontestado. En la búsqueda de la verdad, nos encontraremos prontamente. El vuelo del Fénix. Comparte y suscríbete.